Jesús estaba hablando de él mismo. Él hacía referencia a él sobre la roca, que él era la roca. Claro. Pedro significa piedra. Roca solamente se le dijo al Señor Jesús. Claro, o Petra también. Piedra. O sea que el Señor Jesús nunca dejó de ser el fundamento y el sumo pontífice nuestro. Es más, la Biblia dice, No hay registro. Después que ascendió el Señor, no hay registro de que Pedro se puso al hombro toda la iglesia y era el fundamento. Solamente tuvo la llave del reino cuando el día de Pentecostés se fueron de 120 a 3.000 personas. Comenzó la iglesia, ¿no?, a expandirse. Seguro, seguro. La Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro apóstol. Sí, o sea, no hay en la Biblia ningún, no hay ningún, Que afiance. claro, no hay ningún fundamento. No hay ningún fundamento para aseverar que Pedro fue el primer papa. No sé si, Lucila, ¿me escuchás bien o me escuchás muy bajito? La lluvia. Ah, bueno. Me está matando, por eso hago así. Por eso ahí voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. El resto. Pero se escucha ahora, bien. Ah, genial. Ahora acá paró. Yo Por estoy en zona sur, estoy en Lanús. Acá ahora menguó un poquito, se ve que se fue para el norte ahora. El tema. Sí, se vino acá, porque yo estoy en Ballester y está. Ah, mira. Bueno, según como nos viene agarrando va el tema. Sí, Sergio, el Sí. apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Habla del Señor Seguro. Jesucristo, ¿no? Seguro. No hay de dónde agarrarse para que Pedro sea el fundamento, sumo pontífice, qué sé yo, como después le pusieron papa, bueno. Claro, sí, si bien ese término. ¿Cómo, Moni? No hay nada que lo avale, no hay algo que realmente. No hay un fundamento sólido como para decir eso. Acá, en este libro que habla de la historia de la iglesia, hay como, digamos, pone 1 Pedro 5:3, ¿no? Que dice, no sean tiranos como los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Y acá en el libro habla que dice que parecía que Pablo tuviese un presagio divino de que sus sucesores se ocuparían principalmente de enseñorearse sobre las heredadas del Señor, en lugar de ser desechados de la grey. Digamos que, como si... Sí, Pedro, el mismo Pedro. Sí, perdón, yo hablé que Pablo. Dice que Pedro, puso ahí en Pedro, hace un ejemplo a las escrituras, ¿no? Seguro. Entonces, fíjense lo interesante de esto, que el título de Papa surge sí como un título, habíamos dicho, de cariño y que a la vez reconocía autoridad. El tema es que este papado comenzó a ganar en poder y en autoridad hasta que llegó, como les decía, a someter a reinos terrenales. Aún fíjense la habilidad política que tuvieron los papas de Occidente, que si bien teológicamente manejaban, o mejor dicho, dominaba el pensamiento cristiano, la teología de Tertuliano, recuerdan que lo vimos al principio como un historiador cristiano, como un productor, digamos, de fundamentos teológicos. Tertuliano, Cipriano y Agustín en el norte de África, ¿no? De lo que se le llama como la África Latina. O sea, fíjense que teológicamente tampoco Occidente tenía una producción teológica como para
reclamar o que se le allanara el terreno para lograr semejante lugar de autoridad que lograron los papas. Entonces, lo que fue determinante para este ascenso del papado fue cuando Constantino conquista, digamos, conquista sí, se hace con el poder de Roma, y el imperio acepta la fe cristiana. Ese fue el punto de inflexión, digamos. A partir de ahí comienza a crecer la figura del obispo de Roma paralelamente a la del emperador. Fíjense que estamos hablando del año 310 aproximadamente, cuando 306, cuando Constantino se hace del poder de Roma. Desde esa época, del 306 al 470 aproximadamente, cuando cae el Imperio Romano, ya la figura del Papa era una figura fuerte, que es más, al ir perdiendo autoridad los emperadores, porque los bárbaros se empujaban de todos lados, el imperio dividido entre el imperio bizantino, el imperio de Occidente, o sea, la figura del emperador se fue debilitando. Y al contrario, la que ganó más relevancia fue la figura del Papa. En este sentido, cuando el Papa León X, nosotros ahora lo vamos a ver en acción, reclamó para el papado de Roma la supremacía sobre todo el resto de la iglesia cristiana. Pero ahora vamos con esa parte. Hasta ahora habíamos mencionado que el Papa fue ganando en poder, fue ganando en autoridad, fue ganando en manejos políticos, y fíjense que quedó organizado de esta manera. Después del emperador Constantino, la organización de la iglesia quedó bajo la órbita del imperio romano. O sea, el imperio era el que manejaba de qué manera se organizaba la iglesia. Hasta ese momento, nosotros en el Nuevo Testamento no vemos una única forma de organización de las congregaciones. Y en el Nuevo Testamento, a ver si ahora me saco esto y me escucha mejor, porque yo... ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Bien, no sé. Les decía... Se escucha mejor, pero se escucha con más ambiente. Cuando vos... No importa. Cuando vos hablas del micrófono se escucha más nítido, pero un poquito más bajo. Ah, bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que nos escuchemos todos. Les decía, la organización de la iglesia en el Nuevo Testamento no era una sola para todas las ciudades. Y fíjense lo interesante, cada vez que Pablo escribe, por ejemplo, a Éfeso, cuando escribe Pablo a Éfeso, no le escribe a las iglesias de Éfeso, le escribe a la iglesia de Éfeso. Por más que hubiera muchos pastores, la iglesia en Éfeso era una. Muchos pastores. No muchas iglesias con muchos pastores. No. Él cuando le escribe, por ejemplo, a Corinto, le escribe a la iglesia de Corinto.
No era que solamente era un grupito de 50, 100 o 200. Había muchos diseminados, pero eran la iglesia. No había varias congregaciones por separado, con varios pastores, pero él hablaba a toda la iglesia en general de ese lugar. Exactamente. Él le hablaba a la eclesía, le hablaba a todos los cristianos que estaban en ese lugar. Lo mismo cuando escribe a Tesalónica, lo mismo, siempre escribe en singular. Habla a la iglesia, por más que fueran muchas las congregaciones. Entonces, fíjense que no había una separación por denominación, como estamos nosotros ahora, ¿no? En distintas denominaciones, sino que había distintas maneras de organizaciones. No había denominaciones, había distintas organizaciones. En algunos lados había ancianos, en algunos lados había presbíteros, en algunos lados había obispos, ¿no? O sea, ya les digo, diferentes maneras de organizar, pero una sola iglesia. Acá fíjense que lo que trata de hacer, o mejor dicho, lo que hace el imperio es determinar para toda la cristiandad, la manera de organizarse. Va a tomar el modelo, el viejo modelo del Imperio Romano de jerarquía, y lo va a aplicar esa misma organización a la iglesia. Entonces hay una división jerárquica, donde el más importante obviamente va a ser el Papa de Roma, que va a tener el poder sobre todos los que vienen debajo de él, porque justamente ya no hay una diferencia de organización, sino que ahora hay una diferencia de jerarquías. Lo que implica que el que está más arriba en la jerarquía tiene más poder en la toma de decisiones. Y los que están debajo, obviamente, tienen que acatarse o sujetarse a lo que se determine desde la cúpula. Un gran cambio. Un gran cambio a lo que nosotros vemos. Verticalismo, ¿no? Claro, exactamente, verticalismo. Nosotros en el Nuevo Testamento no vemos que haya jerarquía, porque no había jerarquía, había diferentes roles dentro de la iglesia. Había diferentes tareas. A algunos se le dio a ser pastores, maestros, evangelistas, o sea, distintos roles que se daban dentro de una congregación, pero la palabra es clara cuando dice sujetaos los unos a los otros. O sea, no hay uno que esté por sobre otro, y eso obviamente lo incluye al pastor. O sea, no hay una jerarquía, no hay una jerarquía, no hay un orden de a la manera del episcopado, ¿no? Donde hay un rol jerárquico. Entonces, el apóstol Pablo se identificaba como siervo de Jesucristo. Claro. Sí. Ahí la palabra... Todos somos siervos. Claro. Sí, la traducción de la palabra siervo ahí es esclavo, literalmente. Para leerlo sin anestesia es Pablo, esclavo de Jesucristo. El mayor es el que sirve a los demás. Sí, es muy interesante la traducción esa, porque de una o de otra manera Pablo dice, no seamos esclavos al pecado. Y él, cuando abre las cartas, se identifica como esclavo de Cristo, no esclavo del pecado. Esa es la libertad que nos... de distintos amos. ¿Cómo? ¿Habías dicho algo, Está Juan? hablando de distintos amos. Ah, seguro. Que habla de distintos amos. Seguro.
La diferencia está en que el que te tiene esclavizado con el pecado no te da opción de elegir. Ese es el tema. Entonces, además del Imperio Romano tener incidencia en lo que era la organización, también va a tener influencia cuando había una jurisdicción política. Mientras el Imperio Romano tuviera jurisdicción, el Imperio Romano no, la Iglesia Católica tuviera jurisdicción política, también tenía jurisdicción eclesiástica. Lo había dicho bien, cuando el Imperio Romano tenía jurisdicción política, ¿no? Cuando avanzaba, también se convertía en jurisdicción eclesiástica. De esa manera, el papado de Roma fue exigiendo y adquiriendo jurisdicción también, no solo en lo político, sino en lo eclesiástico. Fíjense, a este punto que llegamos ahora, la iglesia quedó dividida en cinco patriarcados. La palabra que está de moda en este tiempo, ¿no? El patriarcado. Había un patriarcado en Jerusalén, uno en Antioquía, uno en Alejandría, uno en Constantinopla y uno en Roma. Esos eran los 5 patriarcados en los que quedó dividida la cristiandad, podemos decir, ¿no? La iglesia cristiana, la iglesia católica romana ya, ¿no? Estamos ahí, fíjense, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. De todos estos, el que se va a alzar con el poder es el patriarcado de Roma, ¿no? El que va a ganar ahí y va a adquirir cada vez más poder y que lo sigue teniendo sobre la Iglesia católica apostólica romana. O sea, tanto es así que hoy todos responden a el obispo de Roma. Entonces, como decíamos, ¿no? En Oriente, la Iglesia se convierte en el guardián de lo que era la cultura cristiana hasta ese momento. Al ir perdiéndose, junto con el avance de los bárbaros, los papas, junto con la Iglesia, se convirtieron en los que trataron de resguardar por lo menos el patrimonio cultural que tenían, ya que los territorios, la gloria del imperio, todo eso se había perdido, se convirtieron en los que guardaban lo que quedaba de la cultura católica, lo que quedaba de la cultura cristiana. Entonces, les decía, esto era lo que, digamos, significó el papado en líneas generales, ¿no? Hasta ahora no hablamos de un papa en particular. El primer papa, que muchos dicen fue el auténtico, el verdaderamente el primero, fue León el Grande. León el Grande. Ese fue, según los historiadores, según los teólogos, al primero que se le puede adjudicar verdaderamente el título de papa. ¿Hacia qué año más o menos, Sergio? Y dame un segundo que ya te digo. 404, 440 por ahí. Estamos hablando cerca del 490, porque 490. Este hombre nació, ya les digo, León el Grande, lo tenía anotado por acá, alrededor del 440.
Le tengo que buscar bien el dato, pero estamos hablando fines del siglo V, vendría a ser, año 490 aproximadamente, para ubicarnos en ese contexto. Como habíamos dicho, avance de los bárbaros, figura de un emperador ya bastante débil, Imperio Romano dividido. León el Grande es el que comienza a fortalecer su figura, porque lo que hizo este hombre fue frenar nada más, nada menos que a Atila. ¿Recuerdan Atila, el rey de los hunos que habíamos hablado? Bueno, que venía desde el norte presionando. Él mismo fue a entrevistarse con este hombre para frenar el avance sobre Roma. Sí, sobre la capital. Tenía el frente abierto para atacar, y fíjense la habilidad política que tuvo de ir y negociar aún con Atila, con el rey de los hunos. Y es interesante porque dice que hasta ese momento Atila era conocido como el azote de Dios, ¿no? Es decir, el que venía desde el norte trayendo sobre los cristianos, trayendo calamidades, ¿no? Y a la manera de alguien usado para castigar a la iglesia por los pecados, por alejarse y por... Bueno, ellos le habían dado a Atila el título del azote de Dios. Fíjense cómo hasta hoy persiste en muchos ámbitos que son, podríamos decir, cristianos, pero nominales, ¿no? Es decir, los que son cristianos por haber nacido en un país cuya religión oficial es el cristianismo, pero fueron bautizados, pero no profesan esa fe. Está instalado que Dios aprieta, pero no ahorca. Está instalado que el látigo, ¿no? Como creo que hay un dicho, no quiero inventar, ¿no? Que tiene que ver con eso. A ver si Nelly ¿sabes algo de eso, Nelly, o no? ¿Conoces ese? Ay, no, está muteada. Bueno, no me dice. Bueno, pero fíjense Dios que castiga sin palo y sin revén, que también... Ahí está. No quería inventar nada porque la verdad que lo había pero escuchado. Sí, pero siempre le hemos llamado cuando el cristianismo se muestra muy legalista, ¿no? Seguro. Sí. Y en ambientes que no son legalistas, digamos, se utiliza como esta figura de un padre castigador, ¿no? Un padre severo, que es capaz de usar el látigo, ¿no? Y lo que en ese momento se decía sobre Atila era que era un látigo que estaba siendo usado por Dios para justamente corregir y castigar la infidelidad de la iglesia. Lo cierto es que este hombre, León León el Grande, perdón, va a enfrentar a Atila y va él directamente a hablar. Y dice que no se sabe lo que León le dijo a Atila en esa entrevista que tuvieron. Pero hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda. Siempre cuando pasa algo así surge, ¿no? Una leyenda o algo que agiganta la figura del protagonista. En este caso dice que al acercarse el Papa, junto con él se le aparecieron San Pedro y San Pablo amenazando a Atila con una espada, ¿no? Obviamente forma parte de la leyenda, ¿no? Que Atila al ver esto, no se sabe qué le dijo, pero bueno,
La cuestión es que después de esta entrevista, Atila retrocede. Y esto es histórico, ¿no? Desiste de atacar Roma. Y al poco tiempo muere. Fíjense cuánto más se agiganta la figura del Papa León el Grande, que se enfrentó nada más ni nada menos que Atila. Ahora, había que ir y enfrentarse a este hombre que venía causando estragos. No sé si estuvo Pedro y Pablo con él con una espada, pero yo creo que se la bancó bastante bien al enfrentar a este hombre. En todo caso, lo que hizo fue hacer que este hombre retroceda. No sabemos qué fue lo que le dijo, pero sí, lo que quedó después de esto, de este encuentro, es que este hombre, León, fue el que vio en el papado y en su ministerio lo que Dios quería. Fíjense, no es poco menor lo que acá, la conclusión. Fíjense, para él, la autoridad del obispo de Roma sobre el resto de la iglesia era parte del plan de Dios. Fíjense cómo pasamos de una cuestión política, de una cuestión de lo que tenía que ver con la defensa del territorio, a otra cuestión que incluye ya lo espiritual. Veía que la autoridad del obispo de Roma, no de cualquiera, la autoridad del obispo de Roma era sobre todo el resto de la iglesia y era parte del plan de Dios. Claro, ¿quién va a contradecir a alguien que diga esto es parte del plan de Dios? Claro, lo podés contradecir, pero esta figura de el Papa León cada vez tenía más autoridad. Obviamente era más difícil contradecir a medida que él iba ganando en autoridad. No siempre es fácil contradecir a los poderosos. No siempre es fácil y no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Porque hay que pagar un precio para contradecir a los que están en autoridad, a los que tienen poder, pero sabemos que están equivocados. Hay que pagar un precio. Entonces fíjense cómo este hombre fue ganando, y fue ganando, y fue ganando en autoridad, y sentó las bases para que el papado, específicamente de Roma, se hiciera con la autoridad sobre el resto. Muy hábil políticamente, obviamente, para hacer retroceder a Atila, no sé lo que le habrá dicho, pero muy hábil políticamente y también muy hábil en lo que tuvo que ver en la parte de ganar autoridad, aún dentro del cristianismo. También su negociación lo que hizo fue frenar la destrucción. Obviamente la gente que vio en esa negociación, vio salvados sus bienes de la destrucción que era inevitable por parte de los bárbaros, claro que le iban a dar mucho crédito a él. Es decir, si vos tenías una propiedad, y viene este hombre, habla con Atila, se retira y salva no solamente tus bienes, salva tu vida, claro, lo que venga de parte de este hombre, casi que es palabra santa, o sea, ¿no? Entonces, fíjense cómo muy hábilmente fue ganando poder. Luego el otro gran,
hay sucesores, ¿no?, que vienen después, que no nos vamos a centrar en cada uno. Yo les había mencionado que íbamos a ir viendo los que sean más destacados y así muy por arriba. El otro que fue un gran papa fue Gregorio el Grande. Gregorio el Grande. A ver, cuando hablamos de gran papa es porque también hicieron cosas aceptables en su momento, pero obviamente tuvieron su punto flaco, podemos decir, en lo que tuvo que ver con cuestiones teológicas, en lo que tuvo que ver con cuestiones más bien pastorales, ¿no? Pastorales. ¿En un tiempo de anarquía política, Sergio? ¿Cómo? ¿En un tiempo de anarquías políticas? Gregorio el Grande. A ver, no llegaba a haber anarquía política, porque todavía la caída del Imperio Romano había sido muy reciente, pero no llegó a ese nivel de descontrol, justamente porque la figura de los papas hicieron que eso no suceda. Si bien la figura del emperador se fue debilitando, la figura de los papas fue creciendo, de tal manera que lograron contener por lo menos buena parte de lo que quedaba en pie en Europa, más que nada en Italia. O sea, sí que jugaron un papel muy importante en esa época los papas. Claro, ahora, por lo tanto también era una actividad política la que tenía el Papa, inclusive, más allá de una actividad espiritual. Seguro. Sí. Como ahora, básicamente. ¿Cómo? Como ahora. Seguro. También juega un papel político importante. El teléfono, ¿no? Sí. Es interesante ver cómo se fue desarrollando y bueno, cuando veamos el quiebre, ¿no?, con la época de la Reforma, cómo la Iglesia Católica tuvo la oportunidad de rever todas estas cosas que venían haciendo mal, ¿no? Pero persistió y aún hizo una contrarreforma, ¿no? Una contrarreforma asegurando estos puntos que eran cuestionados. Así que bueno, ese es otro capítulo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, este hombre, Gregorio el Grande, fíjense que nosotros acá lo vamos a incorporar como un papa destacado, como un papa importante, ¿no? Para que nosotros nos demos una idea, él venía de una familia o de una vieja familias aristocráticas, ¿no? Él había nacido en Italia. Alrededor del año 540, ¿no? 540 nació. O sea que cuando nosotros veíamos lo que había pasado con León, ¿no?, con el Papa León, este hombre, Gregorio, se crió en ese ambiente, un ambiente apremiado políticamente, sitiado, un lugar que lejos estaba de la gloria del imperio, porque los distintos asedios a la ciudad hicieron que los bárbaros destruyan los acueductos, o parte de los acueductos, para que proveían de agua. Muchos de los monumentos fueron rotos, o sea que la infancia, digamos, de Gregorio fue en ese contexto. Él vio la decadencia de la capital, que en otro momento fue esplendorosa. En ese contexto, él va de alguna manera adquiriendo esa conciencia de la necesidad de revertir esta cuestión. De revertir esta cuestión. A ver, acá Ariel me está apuntando porque si no el relojito sigue corriendo. Faltan 3 minutitos
y medio, ya para terminar. Por hoy vamos a dejar acá con Gregorio el Grande. Vamos a tratar de, la semana que viene, terminar de ver esto, y vamos a ver si podemos hacer un buen salto para darle una especie de cierre a todo esto, para luego sí ya entrar más en lo que tiene que ver con la reforma, digamos, que es una época bastante convulsionada también, que nos va a dejar mucho esa época. Por ahora digamos que estamos entrando en ese trampolín, ¿no? Para llegar a lo que fue la reforma. Obviamente que falta mucho, vamos a tratar de resumirlo, y siempre es bueno que en el andar podamos ver estos textos, ¿no? De la palabra. Podamos ver que el único fundamento es Jesucristo, no hay otro fundamento que sea Él, toda la autoridad es de Él, o sea, la eclesía somos nosotros, no un lugar. Bueno, todas cuestiones que se desprenden de estas enseñanzas, que está bueno que las vayamos repasando. Si alguien más quiere agregar algo, está en su derecho de desmutearse y agregar, y si no vamos a ir cerrando, como ustedes quieran. Consulta, Sergio. Sí. En el principio de la reunión, sí, esta referencia que la gente había conocido el cristianismo, ¿no? Pero del lado del arrianismo, ¿no? Sí. La pregunta es esta: si ellos tenían un concepto errado acerca de la persona de Cristo, ¿se puede decir que eran cristianos realmente? Y, a ver, nominalmente sí. O sea, nosotros nominalmente, acá en Argentina, somos todos cristianos. Si bien no tenemos un concepto todos, porque está el que es católico simplemente de título, y es cristiano. O sea, se le llama cristiano por más que en vez de llamar a Dios Padre, en vez de llamar a Dios Todopoderoso, le dice el Barba, o el de arriba. Y sin embargo... Tiene que ver simplemente con, como decís vos, nominalmente. Claro, exactamente. Abrazamos el cristianismo nominalmente, a través de... un título. Sí. Solamente un título. Hermanos, quedan menos de un minutito, ya se está cortando. Fue un gusto estar de vuelta con ustedes. Espero que la semana que viene nos podamos ver para seguir avanzando. Fue bueno verte hoy, Colo.